Que Dios le bendiga, amados hermanos, en esta hora que van a escuchar este mensaje. Mi nombre es Diego Ortiz y soy de Río Grande, Oaxaca, México. Me congrego en una iglesia que se llama Ríos de Agua Viva, Casa de Restauración y Profecía. Mis pastores son Ismael Mendoza y Meli Ortiz. Y gracias a Dios ahí estamos sirviendo al Señor y compartiendo este mensaje a toda la humanidad, a todas las naciones, porque es un mensaje muy importante que la humanidad debe de escuchar. Es un mensaje muy importante que el pueblo de Dios debe de escuchar para estos tiempos. No te despegues de ahí donde estás viendo este video. Y si estás ahí, Dios va a sanar tu corazón, Dios va a sanar tu vida, Dios va a sanar tu cuerpo físico. Yo no sé cómo estés, que estés padeciendo, pero Dios te va a sanar a través de este mensaje. Dios va a libertar tu vida a través de este mensaje. Dios va a hacer grandes cosas en tu vida a través de este mensaje. Así que pon atención y escucha lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Joel capítulo 2 versículo 28 dice la palabra de Dios: al nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Amados hermanos, en el año 2017, en el mes de julio, el Señor me entregó un mensaje para la humanidad. Pero antes quiero contar cómo inició todo. Inició en el mes de mayo del 2017. En el 2014 el Señor empezó a darme profecías a través de muchos profetas de Él. Y en el 2017, en el mes de mayo, vino un profeta del Señor estando yo en la iglesia adorando al Señor y me dijo: abandona tus sueños, tus anhelos, tus metas. Abandónate en mis brazos, dice el Padre, porque tiene grandes cosas preparadas para tu vida. Tiene grandes cosas preparadas para ti. Y yo tomé la palabra y cada vez empecé a buscarle más al Señor, que fueron 3 meses de preparación, desde el mes de mayo hasta el mes de julio. El Señor me empezaba a dar sueños, me empezaba a hablar audiblemente el Espíritu Santo. Y cada vez que me hablaba sentía una paz, sentía un alivio y sentía una presencia de Él que invadía mi vida. Y Él cada vez me decía: muy pronto vendré a ti a revelarte. Me acuerdo que cada día empecé a buscarle más al Señor a través de la oración, a través de una intimidad con el Señor Jesús. Me acuerdo que fue en el mes de julio del año 2017 que mientras nosotros estábamos en la iglesia adorando al Señor, yo veía como los hermanos, como las hermanas, los jóvenes sentían la presencia del Espíritu Santo. Yo veía como el poder del Espíritu Santo se movía. Yo veía que las hermanas hablaban en lenguas, que veía que lloraban. Yo veía que era una presencia de Dios que se estaba moviendo en la iglesia donde yo me congrego. Y yo le dije al Espíritu Santo: yo quiero que tú toques mi vida. Yo toco en la iglesia, toco en la iglesia el teclado. Y yo veía que los hermanos se gozaban en medio de la adoración, pero yo no podía sentir nada. Le decía: Señor, yo quiero que tú hagas, y yo quiero sentir tu presencia, así como está sintiendo la hermana, tu presencia, el hermano. Y yo empecé a concentrarme, empecé a cerrar mis ojos, y mientras empezaba a cerrar mis ojos, yo me acuerdo que mientras estaba cerrando mis ojos, empecé a decirle al Espíritu Santo: Señor, tú me prometiste algo y quiero verlo cumplir. Tú me prometiste que hablarías a mi vida, tú me prometiste que estaría conmigo, pero quiero ver eso cumplir, Señor. Me acuerdo que mientras yo le empezaba a decir muchas cosas al Espíritu Santo, vi como una luz empezó a entrar por la puerta de la iglesia. Esa luz empezaba a iluminar la iglesia, empezaba a iluminar aquel lugar, y vi la forma de un hombre muy alto, musculoso, fuerte, con unas vestiduras blancas que resplandecían. Me acuerdo que él empezó a caminar, pero yo mientras veía que él se movía, a donde estaba una hermana, aquella hermana hablaba en lenguas.
Veía que cuando el Espíritu Santo se movía, yo veía que tocaba a las personas. Y era algo tan hermoso que aquellas personas eran quebrantadas. Ellos no lo podían ver, pero podían sentir que alguien estaba a su lado. Y era el Espíritu Santo de Dios que estaba a su lado. Yo veía que era una presencia tan hermosa que se estaba paseando en aquel lugar. Me acuerdo que en aquel momento yo empecé a cerrar mis ojos. Y yo le decía, Señor, le empecé a decir muchas cosas, pero empezó a entrar un temor en mi vida, algo que yo nunca había visto. Era algo tan hermoso que abrí mis ojos ante aquella expresión que estaba viendo, pero la sorpresa la mía, que cuando yo abro mis ojos frente a mí, como a 1 metro estaba aquel personaje. Con mis ojos abiertos empiezo a contemplar aquel personaje tan hermoso, aquel personaje tan lindo, tan resplandeciente, muy fuerte, musculoso. Empecé a contemplar que él era algo transparente. Empecé a ver que él tenía unas sandalias de un oro muy puro que parecía un cristal. Y vi que él tenía un cinto cruzado en esta parte de su pecho, un cinto color púrpura, con unas letras plateadas resplandecientes que decían Espíritu Santo. Empecé a contemplar que él tenía unos cabellos tan hermosos, blancos, que llegaban hasta el hombro, unos cabellos resplandecientes. Empecé a ver que él se empezaba a sonreír y él me dijo estas palabras: hijo, yo no soy hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirme, y lo que yo hablo a través de mis siervos y siervas lo cumplo. Y yo soy el Espíritu Santo de Dios, quien hablaré a tu vida, pero quiero que tengas fe. Me acuerdo que él metió su mano en aquella vestidura, y cuando hizo así su mano, vi una esfera de cristal que estaba puesta en su mano. Aquella esfera, dentro de la esfera decía fe. Me acuerdo que él extendió su mano a mi corazón, y cuando puso aquella esfera en mi corazón, yo recibí fe. Me dijo: ahora te doy fe para que sepas y entiendas que muy pronto vendré a ti a revelarte lo que te he prometido, porque yo fui el que te escogí, yo fui el que te santifiqué, yo soy el que te voy a preparar y yo soy el que te voy a salvar. Yo soy el Espíritu Santo de Dios. Me acuerdo que ya no lo vi más. Pasó más tiempo. Cuando pasa más tiempo en aquel momento, me acuerdo que sucede que yo llegando un día de la escuela, había una hermana en mi casa y era una inquietud que ella sentía y me dijo: ven, acércate y vamos a buscar al Señor, vamos a clamar a Dios, porque algo va a hacer Dios el día de hoy. Nos empezamos a meter juntamente con otras personas en un cuarto muy pequeño, empezando a buscar la presencia del Espíritu Santo, la presencia del Señor. Empecé a ver que aquel cuarto empezó el techo del cuarto a romperse. Ya no veía más el techo del cuarto. Vi como los cielos empezaron a abrirse en forma de una cortina. Los cielos se iban abriendo de derecha a izquierda. En aquel momento me acuerdo que empecé a contemplar 2 ángeles tan hermosos que venían descendiendo, uno a la derecha y uno a la izquierda. Un ángel resplandecía con cabellos dorados hasta el hombro y unas alas tan hermosas doradas como un oro. Era algo tan hermoso que podía contemplar. Eran 2 ángeles. Me acuerdo que el ángel de la derecha me dijo: yo soy Miguel. Empecé a contemplar que aquel arcángel tenía unos ojos verdes, unos ojos tan hermosos, una cara tan perfecta y unas sandalias de oro. El ángel que venía a la izquierda me dijo: soy Sadi Melet, y yo soy el que resguardo a mi iglesia Ríos de Agua Viva, porque cada iglesia tiene un ángel que la resguarda, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Me acuerdo que empezó a decirme eso. Era algo tan hermoso que se empezaba a pasear en aquel cuarto, pero en medio de ellos venía aquel personaje que mis ojos habían visto tiempo atrás, y era el Espíritu Santo.
Vi que Él venía cabalgando y venía resplandeciendo, y empecé a contemplar que Él traía aquel cinto que decía Espíritu Santo. Me acuerdo que cuando se puso frente a mí, sentí que un fuego cayó sobre mi cabeza. Sentía un fuego que bajaba de mi cabeza hasta la planta de mis pies. Él me dijo: hijo, aquí estoy yo, y yo soy el Espíritu Santo, y te lo vuelvo a decir, no soy hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirme, porque yo lo que hablo a través de mis siervos y siervas los cumplo. Y ahora ha llegado el momento en que te voy a mostrar, ha llegado el momento en que te voy a revelar lo que mi Padre me ha enviado a decirte. Me acuerdo que me dijo: acércate a mí. Empecé a temblar, yo empezaba a hablar un idioma angelical. Yo le hablaba en lenguas y Él me respondía en lenguas, pero yo podía entender lo que le estaba diciendo a Él, y yo podía entender lo que Él me decía. Era algo tan hermoso entre yo y Él. El Espíritu Santo es algo tan real. El Espíritu Santo es lo más hermoso que podemos tener en la tierra. Me acuerdo que Él me dijo: ven y tómate de mi mano. Me tomé de la mano de Él y era algo tan hermoso que sentía una corriente que bajaba de mi cabeza hasta la planta de mis pies. Era una corriente que pasaba por mi cuerpo. Indala y soquea. Me acuerdo que en ese momento que empezaba a sentir la presencia del Espíritu Santo, Él me empezó a mostrar un libro resplandeciente. Aquel libro resplandecía. Y yo le digo: ¿qué es ese libro? Me dijo: quiero que te acerques, ven y contémplalo. Cuando me empecé a acercar, en la pasta de aquel libro decía: libro de la vida. Me dijo: hijo, este es el libro de la vida. Me acuerdo que Él le dijo al ángel que iba al lado: abre aquel libro. El libro fue abierto. El libro empezó a hojearse, a hojearse, a hojearse, hasta que llegó a una página. Me acuerdo que eran unas letras diferentes que yo no podía entender qué decían. Eran como números, eran como letras, algo que yo no sé explicar, pero eran miles de nombres que estaban resplandeciendo. Pero pude contemplar muchos nombres que se estaban borrando. Pude contemplar muchos nombres que solamente tenían 2 letras en aquel libro. Me acuerdo que yo empecé a decirle: ¿y por qué hay muchos nombres que están brillando? Me dijo: hijo, estos son los nombres de aquellos que hoy en día están recibiendo al Señor Jesús como su único y suficiente Salvador. Amanso que alaba sea alay. Me acuerdo que me empezó a decir en ese momento: estos son los nombres también de los que hoy en día, en este momento, se están reconciliando con el Señor. Me acuerdo que el Espíritu Santo se empezó a poner contento al ver muchos nombres que estaban iluminando en ese libro, al ver muchos nombres que estaban resplandeciendo. Pero me acuerdo que al ver muchos nombres que se estaban borrando, Él empezó a agachar su mirada y me empezó a decir: mira, muchos nombres se están borrando. Rabaquera, Baisakama, muchos nombres se están borrando hoy en día porque han dudado de lo que yo he hablado, han dudado de lo que yo he dicho a través de mis siervos y siervas, han dudado de mí. Y Salaman soquea. Me acuerdo que yo empecé a llorar y le digo: Señor, ¿y por qué han dudado de ti? Me empezó a decir: es porque muchos no me creen. Yo le estoy hablando de una y otra manera y muchos no me creen, hijo, pero es necesario que lo hables. Y yo le pregunto: ¿y estos nombres por qué solamente tienen 2 letras? Él me empezó a decir como un amigo: hijo, es porque por misericordia aún están escritos en este libro, pero diles que es necesario que se arrepientan, es necesario que se restauren, porque si no, este nombre será borrado del libro de mi Padre, que es el libro de la vida. En ese momento me acuerdo que aquel libro se cerró. Cuando aquel libro se cierra, me dijo: quiero que le digas a mi pueblo que es necesario que vaya y predique mi palabra. Es necesario que vaya y le hable al vecino. Es necesario que le hable a su familiar. Y me empezó a decir el Espíritu Santo con voz audible, con autoridad, porque Cristo viene pronto. Y su voz quedaba como un eco: pronto, 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 pronto.
En ese momento que Él me decía esas palabras, yo me empecé a quebrantar en su presencia. Me empezó a decir: quiero que vayas y le digas que dejen la televisión. Quiero que vayas y le digas a mi pueblo que dejen la televisión y que lea mi palabra y que vaya a buscar las almas, porque muchas almas se están perdiendo, muchas almas se están cayendo al infierno. Y quiero que vayas y le recuerdes que Cristo viene pronto, pronto, pronto. Yo empecé a decirle, yo voy a decirle a todos. En ese momento que Él me decía todo eso, me dijo: quiero que observes. Y empecé a contemplar unas puertas tan grandes, unos portones tan grandes con muchos candados, y un camino donde iban caminando muchas personas. Yo le digo: ¿y por qué van caminando muchas personas a aquellas puertas? Y el Espíritu Santo me dijo: Diego, es porque muchos van caminando a las puertas del infierno. Muchos van caminando rumbo al infierno. Cuando Él me dijo eso, empecé a contemplar muchos cantantes cristianos que iban caminando por aquellas puertas. Y Rabakenda, Rabasama. Me acuerdo que vi muchos cantantes que yo he escuchado, y yo me asombré al ver a aquellos cantantes cristianos que iban caminando a aquellas puertas. Yo le empiezo a decir al Espíritu Santo: ¿y por qué van caminando a aquel lugar si ellos cantan alabanzas para ti? Ellos te adoran, Señor. Él me empezó a decir con una voz de autoridad: Diego, van caminando a aquel lugar porque dentro de ellos hay rateros, dentro de ellos hay fornicarios, dentro de ellos hay homicidas, dentro de ellos hay adúlteros. Y Ramajana avanza. Y yo le pregunto: ¿y por qué rateros? Y el Espíritu Santo me dijo: porque le están robando a mi pueblo, porque hoy en día cobran para cantar mi alabanza, cobran para dar mi palabra, cuando mi Padre nunca cobró cuando fue a la tierra. Porque está escrito en la palabra de Dios: el que tenga sed, beba del agua que es gratuitamente, y el agua la da Jesucristo. Es por eso que van caminando al infierno, Diego, porque muchos me están robando. Pero ve y dile que ya no cobren, porque tanto peca como el que va a escuchar las alabanzas, como el que cobra. No es necesario cobrar la alabanza y la palabra, porque la palabra no se vende. Lo que de gracia recibimos, de gracia debemos de dar. En ese momento yo me acuerdo que Él empezaba a derramar sus lágrimas. Era un quebrantamiento. Yo veía como aquellas lágrimas bajaban por sus vestiduras y Él lloraba. Y Él me decía: Cristo viene pronto, 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 y muchas almas se van a perder. En ese momento que Él me decía esas palabras, me dijo: quiero que le des mensajes a mi pueblo, porque no solamente te he escogido para que le des mensajes a la iglesia, sino que le des mensaje a las naciones. Me acuerdo que ya no lo vi más. Cuando ya no lo veo más, en ese momento abrí mis ojos. Yo no morí, solamente fue una visión que Él me dio, pero era algo tan real que yo lo podía palpar, que yo podía escuchar su tierna y dulce voz, pero a la vez una voz de autoridad. Me acuerdo que ya no lo vi más y yo me empecé a poner triste, pero vino nuevamente la voz del Espíritu Santo a mi oído audiblemente, que me dijo: no estés triste, porque aquí estoy yo. Fue lo más hermoso, que nuevamente lo pude contemplar, y no era necesario morir, porque yo lo podía observar como un amigo, lo podía observar como un padre, como un hermano frente a mí. No era necesario morir, porque Él estaba frente a mí y era el Espíritu Santo. Me acuerdo que empecé a contemplarlo. Me acuerdo que yo le empecé a mirar sus ojos, su cara tan hermosa, sus cabellos. Y me acuerdo que Él se empezó a sonreír y me dijo: no estés triste, porque aquí estoy yo. Me acuerdo que en ese momento que me dijo esas palabras, empecé a hacer muchas cosas en mi casa. Y me acuerdo que empecé a arreglar mi cuarto, empecé a acomodar mi cuarto. Me acuerdo que tendí la cama y Él se sentó en la esquina de mi cama y Él me estuvo observando. Y cada vez que yo hacía un movimiento, Él me observaba. Me acuerdo que yo empecé a comer en el comedor de mi casa, y mientras estaba comiendo, empecé a contemplar que Él se me quedaba mirando, y era algo tan hermoso, una mirada tan tierna, era una mirada
tan dulce y sus ojos eran como miel del Espíritu Santo. Él es una persona tan real, Él es un amigo. Él era musculoso, fuerte, algo que no puedo explicar tal como Él es. Que mientras yo estaba comiendo, me acuerdo que Él se me quedaba mirando. Y era algo precioso que por mi mente se me pasó. A lo mejor a Él se le antojó mi comida. A lo mejor Él también quiere comer. Y me acuerdo que en mi mente pasó, voy a traer un plato de comida y un vaso de agua y le voy a poner a mi lado para que Él coma conmigo. Y yo pensaba que Él no podía entender lo que yo estaba pensando, pero al momento vi que Él se sonrió y escuché una sonrisa tan hermosa, una sonrisa tan tierna, que mi corazón saltaba, palpitaba de gozo, de alegría. Era ver, escuchar que el Espíritu Santo se estaba riendo. Era algo tan precioso, que Él es real, amado hermano. Me acuerdo que en ese momento Él se empezó a sonreír y fui a comprar, y mientras fui a comprar unas cosas, Él iba a mi lado. Él iba caminando a mi lado derecho. Y yo en el camino iba hablando en lenguas. Era un fuego que podía sentir, y ese fuego no se quitaba de mi vida. Ese fuego pasaba por mi cabeza y bajaba la planta de mis pies. Y yo iba gozoso, iba hablando en lenguas en el camino. Y yo sentía que la gente se me quedaba mirando, las personas se me quedaban mirando. Pero a mí no me importaba. Yo y Él sabíamos solamente. Y yo iba caminando y le iba diciendo muchas cosas al Espíritu Santo de Dios. Y Él no me respondía nada. Y yo le digo, ¿a qué horas hablarás a mi vida? Y Él me dijo, a las 8:30 de la noche. Me acuerdo que entramos a las 8:30 de la noche a la iglesia donde me congrego, a buscar la presencia del Espíritu Santo. Cuando entramos a la iglesia, iban a dar las 8:30, a las 8:30 en punto. Empezamos, una presencia del Espíritu Santo se movía, que sentí que alguien tocó mi hombro por la parte de atrás. Cuando sentí, era una mano tan tierna, tan grande. Cuando sentí que esa mano tocó mi hombro, me acuerdo que yo me asomé solamente tantito y vi aquellas vestiduras resplandecientes. Me dijo, aquí estoy yo, hijo, yo soy el Espíritu Santo y nuevamente he venido para hablar a tu vida. Empezó a darme mensaje para muchas naciones. Los juicios que venían a la tierra, los juicios que venían para naciones, para Venezuela, para Guatemala, para México, para Alemania, para Puerto Rico. Y me decía, háblalo, porque la ira de mi Padre vendrá sobre las naciones. Empezó a mostrarme mucha sangre correr por la tierra. Yo no sabía qué era eso. Y yo le digo, ¿por qué mucha sangre está corriendo en la tierra? Él me dijo, quiero que observe, porque mi Padre me ha mandado que te dé este mensaje. Y empezó a alzar su voz y me dijo el Espíritu Santo, quiero que observe y escucha lo que tus ojos van a ver. Empecé a contemplar que sangre empezaba a correr en la tierra. Empecé a observar cómo había muertes. Empecé a observar que muchos niños muertos, muchas personas heridas, una destrucción en la tierra. Yo no entendía, no sabía que era, y el Espíritu Santo me dijo con voz de autoridad, porque el juicio de mi Padre muy pronto caerá en la tierra. Quiero que lo hable, porque esto ha de acontecer muy pronto. Empiezo a ver cómo la tierra se empieza a mover, empiezo a ver cómo Puerto Rico se empieza a mover, empiezo a ver cómo Estados Unidos se empieza a mover. Era un terremoto que estaba causando. Pero en ese momento me dijo, el juicio muy pronto caerá a la tierra. Fue lo único que me dijo. Empiezo a observar en ese momento, me empieza a mostrar muchas banderas. Empecé a ver banderas de muchos países, de Guatemala, de México, de Ecuador, de Puerto Rico, de Estados Unidos. Empiezo a contemplar muchas banderas de Alemania, de Venezuela, de Argentina, de Colombia, de Perú. Empiezo a contemplar la bandera de Israel. Empiezo a contemplar cantidad de banderas. Y en ese momento me empieza a decir el Espíritu Santo, mira. Y empiezo a ver todas las banderas bañadas en sangre. Me dijo, porque esto ha de acontecer a la tierra. Y vienen guerras a la tierra. Pero dile a mi pueblo que vaya y busque las almas, porque Cristo viene pronto, 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 pronto. Me empezaba a decir, diles que se limpien, porque Él viene por un pueblo santo,
sin mancha y sin arrugas. Un pueblo santo, limpio. Diles que muy pronto Él ha de venir y no tardará más. Él empezó a hablarme. Me acuerdo que en ese momento el Espíritu Santo me dijo: ahora, hijo, te doy autoridad para que veas y preguntes. Y yo en mi mente dije: para que veas y preguntes ¿qué? Me acuerdo que Él se empezó a acercar a mí y vi como Él me tomó en sus brazos y Él empezaba a llorar, a llorar. Y escuchaba que cuando Él lloraba hacía como un bebé cuando ya no puede hablar, y Él me empezó a decir con una voz muy quebrantada y me empezó a decir: hijo, me duele mi corazón. Yo le pregunto: ¿por qué lloras? Me dijo: es porque hoy, en este día, fui a visitar muchas iglesias y lo que más me dolió mi corazón, que lugares, iglesias que me daban el lugar para mí, encontré que le empezaban a dar el lugar al hombre. Empecé que el lugar se lo empezaban a dar al predicador y el lugar ya no lo ocupaba yo. Es por eso que estoy triste en este momento. Yo le dije: no llores, porque en este lugar te amamos, en este lugar te queremos. Y yo le empezaba a decir: en esta iglesia te queremos. Y él me dijo: sí, yo lo sé, pero a mí me duele. Yo ya no quiero estar en esta tierra. Yo ya quiero estar con la iglesia allá en las bodas del Cordero. Yo ya no quiero estar en esta tierra, porque en este lugar mi corazón me lo han lastimado. En este lugar mi corazón lo han hecho pedazos. Y en ese momento Él me empezaba a hablar y me dijo: de muchos lugares me han sacado hasta de patadas. De muchos lugares ya no me quieren. Yo ya no soy el que toma el lugar, y yo he salido de aquellas iglesias. Y son pocas las iglesias donde yo estoy. Me acuerdo que empecé a agachar mi mirada y empecé a observar muy pocas iglesias. Y me digo estas palabras: pocas son las iglesias donde yo verdaderamente estoy habitando. Me acuerdo que en ese momento yo empezaba a llorar, a llorar, a llorar, al ver al Espíritu Santo gemir. Pero en ese momento yo me acuerdo que Él me dijo: ahora reciba autoridad. Me acuerdo que empezó a acercarse una nube muy pequeña, y esa nube se empezó a abrir, y a lo lejos sentía que alguien pisaba, que alguien venía caminando, y cuando Él pisaba aquel piso, aquel lugar, sentía que los cielos se estremecían. Sentía en aquel momento que la tierra se movía, sentía algo poderoso. Yo en mi mente decía: Él es Jesús. Al Espíritu Santo ya no lo vi más, pero vi que cuando Él pisaba, toda la tierra se movía, porque a la presencia de Él la tierra tiembla. Empecé a ver que Él empezaba a acercarse y se quedó como a 10 metros frente a mí. Me dijo: acércate, porque yo soy Yeshua, yo soy Jesús de Nazaret, aquel que fue a morir hace más de 2000 años a la cruz del Calvario. Empecé a alzar mi mirada y empecé a ver un resplandor que cubría su rostro. Me empezaba a acercar más a Él y a llorar. Y Él se venía acercando a mí y yo iba corriendo a sus brazos. Pero en ese momento sentí algo poderoso que invadió mi ser, y Él me dio un abrazo y me dijo: muy pronto vendré a ti y te revelaré lo que es necesario que te muestre. No temas ni tengas miedo, porque yo estoy contigo. Me acuerdo que yo empecé a llorar. Le dije: Jesús, ¿cuándo más te veré? Él me dijo: no temas, no te preocupes, porque yo vendré a ti. Solamente confía en mis palabras y habla todo lo que mi espíritu te ha dicho. Háblalo y no lo calles, sin ponerle, sin quitarle. Habla todo lo que mi Espíritu Santo te ha dicho. Me acuerdo que Él me dijo: mira esta parte. Con su dedo me mostró en ese momento un teclado de oro grande. Y yo le pregunté: Señor, ¿y ese teclado de quién es? ¿O por qué está ahí? Me dijo: Diego, si tú me eres fiel hasta el final y me obedeces, este teclado tú los vas a tocar en las bodas del Cordero. Yo acá en la tierra toco el teclado, me gusta adorar al Señor en la alabanza. Y empecé a ver muchos instrumentos más. Eran flautas grandes, empecé a ver teclados grandes, guitarras grandes, empecé a ver tambores como baterías de oro, algo muy hermoso. Empecé a observar en ese momento muchos instrumentos de oro. Yo le digo: Señor, ¿y por qué hay muchos instrumentos en este lugar?
El Señor me dijo: Diego, esos instrumentos se van a tocar, esos instrumentos se van a sonar en las fiestas que son las bodas del Cordero. Dile a aquellos salmistas y adoradores que me están adorando en la tierra, verdaderamente que me adoran en espíritu y en verdad, que si ellos me son fieles hasta el final, ellos tocarán estos instrumentos en las bodas del Cordero. Ahora no temas, tengas miedo, habla todo lo que mi Espíritu Santo te ha dicho, que yo estoy contigo. Me acuerdo que ya no sentí más el abrazo y nuevamente ya no estaba en aquel lugar, estaba nuevamente aquí en la tierra. En ese momento ya no lo observo más. Y esa fue mi experiencia con el Espíritu Santo. Fue una preparación que recibí antes de tener el primer encuentro con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Fue una preparación que recibí antes de que Jesús estuviera conmigo y me revelara los diferentes acontecimientos a la tierra. Me mostrará cómo los juicios iban a caer de parte de Él, y que me mostrara su presencia y también el infierno, que es real. Pero fue algo tan hermoso que recibí yo a través del Espíritu Santo. Y tú que estás escuchando este mensaje, Él es real. Él es tan real. Él está a tu lado. Y en esta hora Él está escuchando, Él está atendiendo a tus pensamientos. Solamente háblale tu corazón, deja que Él te sane, deja que Él te restaure, deja que Él te liberte. Perdona al que te ha ofendido en esta hora. Dios tiene cosas preparadas para ti, para tu vida, para tu familia, para tu iglesia, para tu ministerio. Tú que estás escuchando este mensaje, Dios tiene grandes cosas preparadas para ti. Solamente búscale. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle mientras está cercano. Deje el impío su camino y vuelva hacia Jehová. Vuelva hacia Jehová. Si tú te has descarriado de la presencia de Dios, vuelve hacia Él. Vuelve a Dios antes que sea demasiado tarde. Vuelve, Él te está esperando con los brazos abiertos. Si muchas puertas se te fueron cerradas, hoy Dios va a abrir esas puertas de bendición. Hoy Dios va a hacer grandes cosas en tu vida. Hoy es el día que Dios ha preparado para ti. Así que te invito a que cierres tus ojos ahí donde estás y vamos a hacer una oración al Espíritu Santo y vamos a decirle: Padre, en esta hora te damos gracias por tu palabra. Te doy gracias por este mensaje, porque he cumplido contigo, Señor. He cumplido con tu palabra, Señor, al dar este mensaje. Que sea tu Espíritu Santo quebrantando los corazones. Que sea tu Espíritu Santo quebrantando la vida, Señor. Que sea tu presencia restaurando. Que sea el poder de tu Espíritu, Señor, llenando. Porque yo sé que en esta hora tu Espíritu Santo, Padre, está llegando a cada corazón. Tu Espíritu Santo está llegando a cada vida. Tu presencia está llegando a cada alma, Señor. Y yo sé que estás sanando los corazones. Yo sé, Padre, que aquellas personas que se han alejado de tu presencia volverán a tu presencia. Rabakenda, Rabasaya, Labasoja, Mansa. Yo sé que esas personas que están enfermas van a ser sanas en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús sean sanas. Ahí pon tu mano donde esté esa enfermedad y di estas palabras: por la palabra del Señor me declaro sano. Y Rabakenda, Ramanso, Lebesoja, Lava. Enfermedades empiecen a desaparecer. Síntomas empiecen a desaparecer. Y Rabaquem dará manso. El SIDA empieza a desaparecer en esta hora, Padre amado. En el nombre de Jesús, el cáncer y toda enfermedad incurable desaparece y se dé testimonio de que tú todavía sanas, libertas y eres real, Espíritu Santo. Oh Dios de la gloria, yo sé que tú estás haciendo la obra. Repite estas palabras, tú que estás detrás de esta pantalla, y di: Señor Jesús, en esta hora me arrepiento de mis pecados. Reconozco que soy pecador. Lávame con tu sangre, restáurame, líbrame, límpiame. En esta hora escribe mi nombre en el libro de la vida. Renuncio al pecado, a la idolatría y a todo lo que ha agobiado mi vida. Toma tu lugar, Espíritu Santo, en mi corazón. Perdono a los que me han ofendido y a los que he ofendido. Y te recibo como mi único suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. Ahora, Espíritu Santo, rompe las cadenas.
las ligaduras de pecados empiecen a caer. Y le ordeno a todo espíritu inmundo que ha estado atando cada vida, cada familia, cada hogar, que aún en esta hora sale de su cuerpo, de la primera, segunda, tercera y cuarta generación. Sale de su vida y en esta hora las almas son libres para la gloria del Padre. En esta hora la presencia de Dios sea derramada sobre la persona que está viendo este video. En el nombre de Jesús de Nazaret declaramos, Señor, que tu presencia, Señor, está obrando. Rabacama, Labasea, Labasoa. Espíritu Santo, Jamanso, Espíritu Santo, empieza a obrar, Señor. Yo sé que ahí está tu Espíritu y tu presencia obrando, Señor. Gracias te doy porque, Padre, yo sé que este mensaje será de edificación para muchas almas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, a ti sea la gloria y la honra. Amén.